Felicito a ustedes por tomar el tiempo de venir a la casa de Dios, sabiendo que los tiempos son malos, a pesar de cada problema que nosotros tengamos, a pesar de repente muchas cosas que tenemos que hacer o que hemos hecho durante el día. Tal vez estamos cansados, acabamos cansados, agotados, pero sin embargo todavía tomamos tiempo y fortaleza para poder estar en la casa de Dios, y eso tiene una recompensa grande. Así es que no se olvide que el Señor le va a dar la recompensa si usted, hermano, sigue así siendo fiel. En esta noche vamos a tratar un tema muy delicado, un tema muy especial. Los que no han venido lamentablemente pierden la bendición, porque este es un tema muy avanzado sobre el mundo espiritual. Y voy a pedir que los que están presentes pongan su mayor atención sobre el tema que vamos a tratar. Es un tema de mucha importancia, y que si nosotros entendemos esto, vamos a poder avanzar y escalar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Vamos a tratar un libro muy importante, el libro de Daniel, sobre la revelación que Daniel tuvo, ¿sí? Así es que pido su mayor atención. Los que van a anotar, anoten. Y estén muy atentos, por favor, mantengan a los niños tranquilos y no pierdan esta bendición que Dios les va a regalar. Y si usted lo entiende, compártale con las personas que no han venido en esta noche. De todas maneras, la prédica está siendo grabada siempre y colgada en internet para aquellos que quieran escuchar palabra de Dios. Vamos al libro de Daniel, capítulo 10, verso 1 en adelante. Tenemos el tiempo suficiente. Estamos grabando para la gloria y honra del Señor. Vamos a tratar acerca de la visión de Daniel. Daniel capítulo 10, verso 1 en adelante. Y vamos a ir por todo el capítulo 10, escudriñando cosas muy extraordinarias, muy importantes y muy avanzadas en el mundo espiritual. Yo quiero que usted esté atento a estas perlas que Dios nos va a regalar en esta noche. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Palabra de Dios. Inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestra vista, oramos y mantenemos la Biblia abierta, por favor. Sí, vamos a orar. Amado Padre, Dios de gloria, Dios de honra y Dios de poder,
Vamos a tu presencia, amado Dios, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, sabiendo, Señor Dios mío, que nada tenemos que entregar si tú no nos entregas primero. Señor Dios mío, pongas palabra tú en mis labios para que tu palabra, Señor Dios mío, sea predicada con poder, con autoridad y con unción. Que tu palabra corra, fluya y sea glorificada sobre cada vida, y que tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, dé sabiduría, entendimiento y discernimiento, Señor Dios mío, de tu palabra. Que todo lo que estamos presentes y los que han de escuchar, Señor Dios mío, tu palabra a través de la internet, Padre Santo, que, Señor Dios mío, la sabiduría tuya sea sobre su vida y puedan entender, Señor Dios mío, esta palabra que tú has querido que en esta noche se predique. Padre, habla con poder y con autoridad, sabiendo, Señor Dios mío, que tú eres el único que tiene ese poder y autoridad para hablarnos de tal manera. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, y asimismo, Señor Dios mío, reprendemos toda oposición del diablo, toda oposición, Señor Dios mío, y todo espíritu contrario a tu palabra, sea en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús sea cancelado, y que tú, Señor, seas glorificado. Amén, amén y amén. Tomen asiento, mantengan por favor sus Biblias abiertas. Gloria sea al Señor. Voy a pedir nuevamente su mayor atención, por favor. Este es un tema muy delicado, es un tema avanzado. Lamentablemente no está toda la iglesia y tendrán que escucharlo después el tema, pero este tema tal vez no se vuelva a repetir. Es un tema en el cual son pocos los predicadores que entran a hablar sobre esta visión, porque es muy complicada y difícil de entender. Pero no hay nada difícil si el Espíritu Santo nos revela su palabra. Vamos entonces a entrar en la enseñanza y quiero que por favor presten mucha atención. Todos conocemos que Daniel era un profeta. Todos sabemos que Daniel no era cualquier profeta. Daniel es considerado uno de los profetas mayores. Y no solamente eso, la Biblia habla, sí, que tanta era la consagración, la santidad y la unción que tenía Daniel, que Dios, sí, Dios mismo habla y declara lo siguiente. Dice Dios de esta manera, que si en la tierra solamente existieran Daniel, Moisés, sí, Daniel, Moisés y Job, estos tres hombres solamente serían los únicos que fueran salvos y que Él destruiría toda la tierra. ¿Por qué? Porque tanto Daniel como Job y como Moisés llegaron a escalar tan alto en el mundo espiritual y a conocer a Dios tan profundo, tal es así que sabemos que fue Moisés el único que habló cara a cara con Dios. Tal conocemos a Job, que nadie en toda la Biblia pasó una aflicción y fue probado de tal manera y pudo vencer esa aflicción. El mismo Dios permitió eso y Job salió victorioso. Y todos conocemos a Daniel, que tenía tanta sabiduría, ¿me entiende? Tanto conocimiento, que cualquier visión, cualquier sueño que hasta los impíos tenían, el Espíritu de Dios se lo revelaba a Daniel y daba sabiduría y entendimiento. Es tal, hermano, es tal la consagración que Daniel tenía, que Dios lo honró, porque cuando en el tiempo, que escuchen bien, cuando Daniel llegó a ser profeta, Daniel no fue profeta, escuche, Daniel no fue profeta en Israel. Daniel llegó a ser profeta en una tierra pagana, en una tierra en el cual llamada Babilonia. En esa tierra cuando Israel había pecado y Dios le había abandonado y fueron llevados todo Israel, todo el pueblo judío fue llevado cautivo como presos, como esclavos por su rebelión y por su pecado. Dios había destruido y entregado en manos de los sirios a las 10 tribus de Israel y las habían despedazado, les habían matado. Solamente quedaron 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. De las 12 tribus solamente ellos quedaron. Y por su rebelión y su pecado, Dios también los entregó en manos del rey Nabucodonosor. Es ahí, escuchen bien, en ese traslado, Daniel era un niño de la edad de Aarón. Era un niño y Daniel es llevado preso y cautivo junto a su familia.
Pero tanto era la consagración de Daniel, sí, tanto era la consagración de Daniel, que a pesar siendo niño, él conocía las escrituras, conocía la ley, conocía el yeshiva, el Torá, lo conocía y amaba. En Daniel, mira, a pesar de ser niño, su amor por Dios era tan grande que cuando a él se le llegó, hermano, siendo niño, a presentar delante de las autoridades para que, hermano, les preparasen y les enseñasen sabiduría a estos pequeños, Daniel decidió no comer de las cosas que le daban, ¿me entiende?, esa nación pagana. Él prefirió comer hierbas amargas. Y es por eso que cuando él, hermano, a él empiezan a probar, Daniel y los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, como todos los conocen, fueron los 4, los únicos, escúchenme, los 4 únicos eran jovencitos, eran niños cuando fueron presos. Pero esos niños honraron, llamaron tanto a Dios que no se contaminaron, ¿me entiende?, en una nación extraña, en una nación donde tenían miles de dioses llamado Babilonia. Ellos fueron a la misma Babilonia, al mismo infierno, diría yo, donde existía la brujería, donde existía, hermano, la hechicería, el homosexualismo, existía el paganismo más horrendo que usted no se puede imaginar. En medio de esa situación es que Daniel es levantado. Y Daniel, siendo niño, aproximadamente los teólogos dicen que tenía entre 8 años y 7 años, en el cual Daniel fue llevado preso. Y él más no vio a su familia, no vio a su padre, pero sus padres habían inculcado en Daniel desde pequeño, desde los 3 años, como se enseñan los judíos, en la ley. Daniel ya había leído hasta ese entonces 3, 4, 5 veces, se calcula, toda la ley, lo había leído, lo conocía al revés y al derecho. Es por eso que cuando a Daniel le venían a hacer preguntas, él podía responder, tenía la sabiduría para poder responder. Y es más, no se dejaba contaminar ni ensuciar por los ofrecimientos que el diablo mismo le hacía. Es así que Daniel empieza a crecer, y conforme él crecía, no solamente crecía en estatura, sino crecía en conocimiento, en sabiduría y en unción de Dios. Tal es así, escuchen, tal es así, que siendo, hermano, Daniel ya grande, el rey de Babilonia decide honrar a Daniel por las visiones que él le había revelado. Daniel, el rey Nabucodonosor en aquel entonces, todos saben, él había tenido una visión. Y no había, escúchame, en ese entonces no existía Egipto, no existía Israel. La nación grande en todo el mundo era Babilonia. Gobernaba todo el mundo, había conquistado todas las regiones. Y entonces cuando Nabucodonosor tiene este sueño, nadie lo podía adivinar. Es más, Nabucodonosor no habló nada de su sueño. Y él retó y quiso mandar a la cárcel y matar a todos sus adivinos por no decirle cuál era el sueño que él había tenido. Entonces, cuando iban a matar a Sadrach, Mesach y Abednego, porque estos jóvenes también eran ungidos por Dios, pero no habían llegado a la estatura, a la sabiduría en el cual Dios había honrado a Daniel. Entonces, cuando Nabucodonosor declara que iba a destruir a todos sus sabios, tanto a los israelitas que habían quedado, como a sus propios sabios de Babilonia, es que estos jóvenes llegan llorando. Daniel no estaba presente en aquella situación. Daniel es llamado y le cuentan esta historia. Entonces ellos se ponen a llorar y Daniel viene y le dice: tranquilos, yo voy a ir a la presencia de Dios y Dios me va a decir cuál es el sueño que él ha tenido. Porque el rey, miren, José lo tuvo más fácil. José, el rey de Egipto, sí, el rey de Egipto le dijo cuál era el sueño. Pero a Daniel no. A Daniel ni siquiera le dijo cuál era el sueño que había tenido. Fue más difícil. O sea, la unción de Daniel era tan grande. No hay nadie comparado en el Antiguo Testamento con la sabiduría y la sapiencia que Dios había honrado a Daniel. Entonces Daniel entró a la presencia de Dios y Daniel conversaba con Dios 3 veces al día, dice la Biblia. Y Dios le dijo: ese hombre ha soñado tal cosa. Y Daniel fue y le dijo: tú has soñado esto. Y Dios dice que significa esto. Cuando Nabucodonosor escuchó eso, Nabucodonosor quedó
plasmado, espantado, anonadado, porque no había tal hombre en todo el mundo en aquel entonces que hubiera tenido tanta sabiduría para poder interpretar esas cosas. Es por eso que Nabucodonosor toma a Daniel y lo pone como principal sobre todos sus hombres, sobre todos sus adivinos. Lo honra. Sí, mire, ¿cómo puede ser posible que Daniel, siendo de otra tierra, de una tierra extraña, siendo esclavo, sí llega a tener un lugar privilegiado? Y es más, conforme el tiempo pasa, Babilonia, por su orgullo, por su maldad y por su pecado y por su idolatría, Dios destruye Babilonia y destruye en manos de los asirios. Aprende historia, esto es un poco de historia. Los asirios vienen y toman Babilonia y la hacen pedazos, la destruyen. Y la gente, los esclavos de Babilonia, todo esclavo que encontraban en la guerra, era una ley que todo esclavo debía morir, debían matarlo. Y los israelitas eran esclavos, estaban esclavos. Entonces cuando los asirios toman, ¿sí? El rey Darío toma Babilonia y la destruye. Daniel, escuchen bien, la fama de Daniel había sido oída por el rey Ciro, había sido escuchada. Tal es así que cuando encuentran a Daniel en la cárcel, Ciro lo saca y sus soldados lo sacan y lo llevan ante el rey que había triunfado, ¿sí? Y ese rey le honra y le dice: ¿sabes qué, Daniel? Hemos escuchado tu fama. Sabemos que tú sirves a un Dios vivo y a un Dios real. Yo quiero que tú estés conmigo y que tú seas mi consejero. Es por eso que cuando estudiamos el libro de Daniel, vemos que Daniel aparece aconsejando al rey Darío, al rey Ciro, le aparece aconsejándole, ¿sí? Entonces, como Israel todavía quedaba presa, estaba esclava, primero por Babilonia y luego por el reino persa, estaba esclava. Entonces ya Daniel era viejo en días, ya había pasado su juventud, había pasado Nabucodonosor todos sus años, y había pasado Darío y estaba Ciro, y Daniel ya era un anciano. Tal vez dicen los antiguos que tenía entre 80 y 90 años, dicen los teólogos. Y Daniel estaba su corazón perturbado. Dios le había mostrado muchas cosas y había sido misericordioso con él. Pero Daniel había una aflicción en su corazón. ¿Por qué? Porque todavía Israel, el pueblo judío, los que habían quedado eran esclavos. Y Daniel se empieza a desesperar. Y él empieza a orar. Usted conoce que Daniel, Dios lo honró, lo sacó de la boca de los leones, pero eso fue antes. Ya había pasado toda esa cosa, Daniel era un anciano. Y escuche bien. Daniel había leído al profeta Jeremías. Jeremías había profetizado que Israel, los judíos, iban a ser llevados cautivos. Pero Jeremías había profetizado que también en la última semana ellos iban a ser salvos, iban a ser liberados. Y Daniel quería saber cuándo iba a ser eso. Daniel era su preocupación tanto que él empezó a orar y él recibe esta visión. Y ahora vamos a entrar en este mensaje. Ya les di la introducción para que tengan el panorama cuando usted estudie el libro de Daniel, ya sepa, ya le resumí 10 capítulos. Ahora escuche, vamos a entrar ahora sí en la enseñanza. Daniel era anciano, pero era sabio. Dios le había regalado una sabiduría tremenda. Y Daniel, como conversaba con Dios 3 veces al día, Daniel dice: Señor, yo no puedo morir sin que tú me reveles lo que va a acontecer con tu pueblo en el futuro. Es por eso que Daniel, escuchen bien, el libro de Apocalipsis es un complemento del libro de Daniel. A Daniel se le da el privilegio y tiene la visión lo que sucedería después de nosotros. Escuchen bien, Daniel ve las 70 semanas y ve la última semana lo que va a suceder. Lo que al Apocalipsis le falta, Daniel lo completa. Es por eso que nadie casi predica sobre este tema, porque es bien complejo, es bien difícil, es profundo. Por eso que yo quiero que usted me preste mucha atención, porque si mañana es el arrebatamiento y muchos se quedan, usted tiene que conocer obligatoriamente este libro, porque si no lo conoce, Dios tenga misericordia. Es por eso que el Señor me ha permitido tocar este tema. Mire, Daniel dice que él estaba, lea conmigo ahora sí. Dice que Daniel
verso 2, Daniel capítulo 10, verso 2, dice, en aquellos días, yo Daniel, él mismo escribe, dice, yo Daniel estuve afligido por espacio de ¿cuántas semanas? 3. ¿Cuántos días son? Estaba 21 días ¿en qué? En ayuno. Dice, mira, dice, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí, verso 3, manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, y es más, ni me ungí, es decir, ni se bañó, nada, por 3 semanas. El ayuno de los judíos era así. El ayuno es, hermano, muerte para los judíos. El ayuno para un judío es que él se mete sin comer, sin beber, a veces muchos días, no se baña. ¿Por qué? Él se cubre de tierra y de ceniza. ¿Por qué? Porque se considera un miserable, un pobre barro. Sí, hasta que Dios con su misericordia mire con compasión y le dé la respuesta. Nosotros no hacemos eso. Sí, nosotros nos bañamos, venimos, el ayuno empieza a las 8 y venimos a las 9, a las 10 y a las 6 ya queremos comer. Es por eso que muchas veces los ayunos de muchos no son agradables delante de la presencia de Dios. El ayuno es aflicción, es derramamiento, hermano, del alma. Los judíos lloraban y gemían. ¿Usted por qué cree que el pueblo judío, siendo tan rebelde, tan desconsiderado con Dios, le blasfemó, hermano, pecó contra Dios muchas veces? Pero ¿por qué cree que Dios les perdonaba una y otra vez? Dios les perdonaba. Cuando yo leí la primera vez que yo leí la Biblia, ¿sí? Y empecé a leer el Yeshiva, el Pentateuco, los 5 primeros libros, yo ardía de cólera, no entendía cómo puede ser posible, decía Dios, que tú hayas escogido a un pueblo tan rebelde, tan desconsiderado, tan ingrato. ¿Cómo puede ser posible que tú los hayas escogido porque se rebelaron contra ti una y otra vez? Pero sin embargo, ya pasados 5 años, yo me doy cuenta que a veces que la iglesia es peor. Así es que no tengo por qué juzgar a los judíos. Pero escuche, pero ¿sabe por qué Dios perdonaba a los judíos? Porque cada vez que los judíos pecaban, Dios les entregaba en manos de sus enemigos. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Los judíos venían, entraban en ayuno, sí, no comían, no se bañaban, se revolcaban en tierra y estaban su cara en tierra, se ponían ceniza y lloraban que Dios tuviera misericordia. Y Dios los perdonaba. Eso era la diferencia, ¿sí? Por eso que Dios les perdonaba una y otra vez. Pero en la iglesia no es así, ¿no? Uno llora, algunos sus lágrimas de cocodrilo, un ratito nada más, ¿sí? Y quiere que Dios haga las cosas. Los judíos no eran así. Los judíos lloraban y gemían hasta que Dios les respondía. No entregaban el ayuno hasta que Dios tenía misericordia y Dios hablaba por medio del profeta y les decía, van a ser salvos, Dios los va a liberar. Los liberó con Samuel, los liberó con los jueces, con Ruth, los liberó con todos los jueces, con Esther, con todos los jueces, con los 16 jueces que hubo, Dios los liberó vez tras vez. Entonces, Daniel estaba, mire, un anciano, 80 y tantos años, estaba en 21 días de ayuno. Y nosotros, ¿no? Los jovencitos, no queremos ni 3 días, ¿no? A ver, ¿quién ha hecho 3 días de ayuno? Nadie ha hecho 3 días de ayuno. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede ser posible que un anciano esté en 21 días de ayuno? 21 días de ayuno, sin agua, sin nada. ¿Por qué? Porque Daniel tenía amor por el pueblo judío. A pesar que hablaban y blasfemaban contra Daniel, porque hay gente que no le creía a Daniel, Daniel tenía amor y quería saber cuál era el destino del pueblo judío. Y él estaba ya débil, ¿sí? Imagínense, 21 días de ayuno a un anciano, estaba ya débil. Dice que Daniel en el día 24, ¿sí? Después
3 días después de ese ayuno seguía, ya habían 24 días, porque ahí dice, el día 24 dice, lea conmigo, verso 4, el día 24 del mes, dice o no dice, ya habían pasado 24 días. Daniel dice que estuvo en la orilla de un río, el río se llamaba Hiddekel, y en ese río Daniel recibe una visión. Daniel no estaba solo en el ayuno. Algunos judíos también habían entrado en ayuno. Querían también apoyar a Daniel. Pero la visión solamente fue entregada a Daniel, no fue entregada a los demás. Y los demás también estaban en ayuno, por si acaso. Los demás también estaban en ayuno. Sigamos, porque esto es profundo y esto es hermoso. Dice, verso 5, lea conmigo. Dice, alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino. ¿Qué significa el lino en la Biblia? ¿Quiénes se visten con lino en la Biblia? Solamente los santos. En aquel entonces ese hombre era un ángel. Dice, vio un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. ¿Sabe qué quiere decir eso? No era cualquier oro, era un oro puro oro de Ufaz. Sí, era oro puro, porque en el cielo no hay oro bamba, es oro puro en el cielo. Sigue, verso 6. Su cuerpo era como berilo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Como berilo. Busque en la Biblia, ¿qué quiere decir eso? Le dejo como tarea. La otra prédica le voy a preguntar qué significa berilo. Y su rostro parecía que un relámpago, o sea, no era un hombre. Desde ahí sabemos que ya no era un hombre, era un ser sobrenatural. Parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego. ¿Quién era? ¿Era Jesús? ¿Era Jesús? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no, porque Daniel vio su rostro. Él dijo que vio su rostro o no vio su rostro. Era un ángel y no era cualquier ángel. Vamos a ver. Hay que estar atentos, esto es profundo, Métanse, por favor, no se distraigan, métanse aquí, lea conmigo. Sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. No era un hombre, era un ser sobrenatural. Cuando él hablaba, dice que se estremecía. Es eso, la presencia de Dios, la presencia de Jesús, la presencia de un ángel. Tienen que ser ellos. No hay más, no hay otro ser que pueda hacer eso. ¿Ok? Sigamos leyendo. Verso 7. Dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo. ¿Se da cuenta? Había hombres que también estaban en ayuno, en silicio, pero ellos no lo vieron. Porque Dios no regala sus visiones a cualquiera. No se lo da. ¿Sí? Así tú estés en ayuno. No. Tú primero, Dios te prueba, te conoce por dentro y por fuera. Y Dios te da. Ahora, siga, mira, lea conmigo. Ahora, mira, lea. Dice, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Verso 8. Quedé pues yo solo y vi esta grande visión. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Ahora, yo quiero que usted preste atención aquí. Este verso es muy importante. Mire la enseñanza que vamos a sacar de aquí. Dice Daniel cuando estaba ante la presencia de este ser celestial, vamos a ver si es Jesús o no es Jesús. O es un ángel o es un arcángel o quién es. ¿Qué es lo que pasó con Daniel? A ver, Ivonne, ¿qué dice Daniel que pasó con él?
Se quedó sin fuerza. ¿Qué más? Desfalleció su cuerpo. Aprenda esto. Sí, aprende esto. Cuando usted tiene una revelación de Dios, una manifestación celestial, sí, de su cuerpo va a salir las fuerzas, va a desfallecer. Porque delante de la presencia de Dios, tiembla la tierra. Si Dios viene sobre tu vida, sí, tu fuerza se va a ir. Porque ante Dios somos como nada. La fuerza de Daniel se fue. Él no tuvo fuerza y desfalleció. Y él cayó. Vamos a ver que él cayó. Miren, lea conmigo. Verso 9. Dice, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí. ¿Cómo cayó Daniel? ¿Cayó para atrás? No. Aquí prende una cosa. Es antibíblico que un predicador venga, le ponga la mano y uno caiga para atrás, de espalda. No es de Dios. Nunca ha sido de Dios. ¿Ya? Eso no es Dios, no es el Espíritu Santo. Lo dice Daniel y lo dice Juan en el Apocalipsis. Porque cuando se le presentó el Señor, los dos cayeron para adelante. Dios jamás te manda para atrás. Él cayó para adelante y su rostro al suelo. Así es la presencia cuando Dios te toca. Nunca caigan para atrás. ¿Sí? Eso es carne, es el diablo. O es carne del predicador o es un espíritu engañador. Son dos cosas. No es Dios. Dios jamás trabaja así. Así que de aquí en adelante ya sabemos. Tenemos mucho cuidado. Por ahí hay un mentiroso, ¿sí? Que te quiere hacer caer para atrás. Y hay algunos, ¿no? Que como no conocen la Biblia, se ponen y dicen, presten atención, no conversen, ¿sí? Hay algunos que como no conocen la Biblia dicen, ponte atrás para que lo agarres a la hermanita y al hermanito que se va a caer. ¿Dónde se ha visto eso en la Biblia? No existe. Imaginen, y si el Espíritu Santo es el que te va a botar y te bota para atrás, si es el Espíritu Santo, te vas a dar un golpe y va a sonar el piso y tu cabeza no se va a hacer nada. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y el Espíritu Santo es orden. Imagínense que no, que el Espíritu, hay que ayudarle al Espíritu Santo y hay que cogerle al hermano, a la hermana atrás para que no se caiga. ¿No? Eso no es de Dios. Por eso que cuando suceden manifestaciones, yo digo, déjenlo. Porque si es el Espíritu Santo, vamos a probarlo. La Biblia dice, probar a los espíritus. Déjenlo. Se cae, pruebe que no es el Espíritu Santo. ¿Sí? No es el Espíritu Santo. Porque a mí nadie me va a venir a engañar que el Espíritu Santo, oh, se va a caer la hermana, se va a caer el hermano. No, no, no. Cuidado. Hay que conocer bien la Biblia. Acá, Biblia. ¿Ok? Daniel dice, cuando tuvo la presencia de este ser celestial, él cayó, sus fuerzas desvanecieron y no se fue para atrás, se fue para adelante y cayó sobre su rostro. ¿Ok? ¿Estamos? Perfecto, sigamos. Caí sobre mi rostro y en profundo sueño, con mi rostro en tierra, no dice mi cabeza en tierra, mi rostro en tierra. Verso 10, lea conmigo. Vamos a entrar cada vez más profundo. Yo quiero que se meta aquí en la enseñanza, por favor. Dice, y he aquí una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. ¿Cómo fue? Así, sí, de rodillas con sus manos ahí. O sea, él estaba en el suelo tirado porque no tenía fuerza. Cuando Dios viene a tu vida y te quiere revelar algo, la fuerza se va a ir de ti. Vamos conociendo cuándo es Dios que viene y cuando el diablo viene. Hay que diferenciar. Porque el diablo es un diablo. Él engaña, ¿sí? Él engaña. Y él imita todas las cosas que Dios hace. Es un imitador. Pero como aquel que conoce la Biblia, no se le engaña nunca. Es imposible que le engañe. Ahora, escuche, mire. Dice que este hombre puso su mano sobre Daniel y él recuperó las fuerzas y no se paró. De rodillas, sus manos en el suelo y su rostro agachado. Mire, yo voy a enseñar algo profundo aquí, Sigamos leyendo. Verso 11.
Dice, y me dijo, Daniel, con una voz hermosa, dijo, Daniel, varón muy amado. Escuche, palabra de Dios. ¿Qué le dice Dios? Que Daniel no era cualquiera. Usted aprende de Daniel. Daniel no era cualquiera. Mire, a mí el libro que más me gusta en el Antiguo es el libro de Daniel. Es un libro profundo. Es un libro que tiene tantas enseñanzas, a pesar de ser tan corto. Es una profundidad tan extraordinaria. Mire, Dios le dice a Daniel, varón muy amado. Dios lo amaba a Daniel. Tal es así que, escuche bien, tal es el amor que tenía Dios con Daniel, que cuando Daniel doblaba sus rodillas y él oraba, Dios inmediatamente le hablaba. Dios le respondía inmediatamente. Sí, por eso que... ¿Y por qué sucedía esto, Marvin? ¿Por qué crees que cuando Daniel oraba, inmediatamente Dios lo respondía? Aparte de eso, ¿qué más? Débora. ¿Por qué cuando Daniel buscaba a Dios, doblaba sus rodillas, Dios le hablaba rápidamente, le respondía? ¿Por qué? Porque era obediente. ¿Qué más? Sí, esa es la respuesta. Daniel oraba mucho. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que orar mucho, bastante. No me venga con que yo oro 2 horas diarias. No. Daniel oraba 3 veces y no dice 3 horas. Dice 3 veces. Y cada vez en la Biblia, ahí en el arameo, en el hebreo original, es un tiempo. No es una hora, es más. Él pasaba horas y horas diarias orando. Es por eso que cuando Daniel doblaba sus rodillas, Dios le hablaba rapidito, le respondía. Pero aquí en este último, Daniel dobló sus rodillas y Dios no le habló. Pasó un día y Dios no le respondió. Pasaron 2 días y no le respondió Dios. Y Daniel se extrañó. Daniel pensó en entrar en 1 día, 2 días de ayuno, como era la costumbre de los judíos. Los judíos tienen la costumbre de ayunar 2 veces por semana. Es infaltable, escuche bien, todo judío 2 veces por semana ayuna. Todo judío, sea niño, sea adulto, todo judío ayuna 2 veces por semana. Esa es la ley, es un mandamiento. Es un mandamiento. Pero aquí no. Aquí 2 veces por año creo que ayunamos nosotros. Pero los judíos 2 veces por semana ayunaban. Y hasta ahora siguen haciéndolo 2 veces por infaltable. Judío que no cumple eso, el judío sabe. El judío dice, si yo no ayuno 2 veces por semana, Dios me va a maldecir. Porque ellos tienen la bendición y tienen la maldición de Dios. Entonces todo judío es próspero, es rico. Los judíos son los dueños de los bancos mundiales, ¿sabían? Los judíos son dueños de las empresas más grandes en el mundo. Los judíos son tan inteligentes que ellos han inventado los celulares. No fueron los estadounidenses, judíos, gente de nación judía, de descendencia judía. Son los más ricos, son los banqueros mundiales, son los hombres más inteligentes, judíos. A donde ellos van, los judíos prosperan. Todo lo que los judíos tocan, Dios se lo bendice, así él esté mal. Dios lo bendice, tienen la bendición de Abraham encima, los judíos. Es por eso que miren, los judíos fueron a Israel y todo Israel era desierto, era tierra, arena. ¿Alguien ha visto crecer las plantas en la arena? ¿Alguien ha visto crecer plantas frutales, comer en la arena? En la arena, yo no hablo tierra, la tierra crece en la arena. Es imposible. Nadie puede hacerlo. Pero a los judíos llegaron, tomaron la tierra, sembraron y cosecharon y ahora ellos exportan. La manzana, ¿usted conoce la manzana de Israel? ¿Por qué cree que se llama manzana de Israel? ¿De dónde cree que lo traen? De Israel. ¿Sabía o no sabía? No lo sabía, ahora sí lo sabe. Por eso se llama manzana de Israel. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo, pero ellos tienen
la irrigación del agua, tienen tecnología. Los judíos no tenían nada, nada. Y es más, solamente aquí en estas pampas, solamente son sectores. Allá era toda la nación arena y todo fructificó. Eso era una prueba que Dios sigue estando con el pueblo de Israel. Es una prueba indudable. No hay tecnología. Escúchenme, los estadounidenses, los hombres más sabios, no se explican cómo pudieron hacer eso los judíos. No entienden cómo es poder. Dios, pues. Dios. Ahora, presten atención aquí, ¿sí? Dejen los niños. Presten atención aquí, métanse la palabra. Miren. Entonces, pasó una semana y Dios no hablaba con Daniel. Daniel se extrañó. Y Daniel dijo, no puede ser posible. Dios, yo no me voy a morir hasta que tú no me reveles lo que va a suceder con la nación de Israel. Daniel siguió en el ayuno 7 días, 8 días, 10 días, 15 días, 20 días, 21 días, 24 días. Y no había respuesta de Dios. Pero Daniel no se soltó. Siguió orando y siguió humillándose. Miren, dice que no se... ¿Alguien puede resistir más de 2 semanas sin bañarse? No se puede, ¿verdad? Y Daniel no se bañó. Y no solamente eso, él se había cubierto con ceniza. ¿Sí? Porque era humillación. O sea, y Daniel gemía y lloraba. Entonces, vamos a ver lo que pasó. Escuche, lea conmigo. Metamos nuevamente, volvamos. Dice, ¿dónde me quedé? Varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. O sea, a él lo enviaron. Si hubiera sido Jesús, ¿alguien habría enviado a Jesús? No, él viene solo porque él es Dios. A él dice, yo he sido enviado. He sido enviado. Ahora, sí, lea conmigo, Dice, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, ¿qué? Temblando. Si uno tiene una experiencia, ¿sí? Presta atención, si a alguien de ustedes le ocurre una experiencia, sepa si es de Dios o no es de Dios. Porque el diablo, escuchen bien, yo he escuchado tanto, hermano, dice que se le presentó un hombre de blanco, con un rostro hermoso, era bello, me dijo la hermana, bello, hermano, bello. Y era tan lindo, tan hermoso, y era de blanco, resplandecía, me dice. Y me dijo esto. Y le dije, hermana, ¿tú lo creíste? Sí, hermano. Era Jesús, me dijo. No, hermano. No era Jesús. ¿Por qué no era Jesús, Débora? No se puede ver el rostro de Jesús. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ven que no conocen a Jesús? La Biblia habla claramente cómo es Jesús. Cómo viste, cómo es su pelo, su color, sus ojos, sus pies, sus manos, cómo las tiene. Habla todo la Biblia. O sea, si a usted se le presenta un hombre de blanco, resplandeciente, hermoso, ¿usted piensa que es Dios, Jesús? Cuidado. Ahora, escuche. Y esta hermana le engañaron. Ahora, siga leyendo conmigo. Mire, dice que él temblaba. Y es más, si es Jesús, tú vas a temblar porque no vas a resistir la presencia de Dios. No se puede resistir, hermano. No se puede resistir. Toda la Biblia lo dice. Todo profeta que tuvo el encuentro con Dios, Moisés cayó al suelo. Juan en el Apocalipsis dice que él cayó al suelo. No puede resistir. No se puede resistir la presencia de Dios. Es extraordinaria. Hay tanta gente que dice que Jesús se le ha mostrado. Sí, hermano. ¿Quién Jesús habrá sido? Ahora, siga leyendo conmigo. Verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas,
Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora presta atención acá. Mira acá. ¿Por qué Dios amó tanto a Daniel? ¿Por qué Dios le consideró tanto a Daniel? ¿Por qué? No, en el verso está, dígame en el verso, léanlo nuevamente y están ahí. Hay dos cosas que tuvo que tener, dos cosas. Ya, muy bien, ese es uno. Dispuso su corazón a entender. No, espera todavía. Ahí va, ahí dice y. Lea tranquila. Dispuso su corazón a entender. ¿Qué quiere decir eso? No. ¿Qué es que tú dispongas tu corazón a entender? ¿De qué está hablando? Vamos, piense, por favor. ¿Qué estaba diciéndole este ser celestial? Dos cosas le dijo. Uno era humillarse, se humilló. Daniel era un hombre que se humillaba, era humilde. Y la otra era que era un hombre que había dispuesto su corazón a entender. ¿Qué quiere decir esto? Que era un hombre que conocía, que él estudiaba, él escudriñaba la ley. Lo estudiaba, no lo entendía, buscaba y pedía a Dios que le revelase. Dice, por eso es que Dios lo amó. ¿Por qué? Porque Daniel se preocupó en estudiar y en escudriñar la escritura. ¿Por qué? Porque si Daniel sabía bien la ley, nadie lo habría podido engañar, nadie. Y Daniel entendió eso. Daniel tenía en su corazón eso. Daniel sabía que si él estudiaba bien lo que el Dios de sus padres habían hecho, y la única manera de saber del Dios de sus padres era a través de la ley, de la palabra. Y es por eso que Daniel meditaba día y noche leyendo la ley, leyendo a los profetas que ya habían escrito antes de él. En ese entonces ya había escrito Jeremías, estaba escrito el libro de los reyes, habían sido escritos. Estaba el Pentateuco, había cerca de, si más no me equivoco, había 30 libros que ya estaban escritos, 30 libros. Y Daniel estudiaba y escudriñaba la escritura. Dios amó a Daniel, presta atención, Dios amó a Daniel porque él dispuso su corazón a entender la palabra. Ahora, ¿por qué yo siempre le estoy recomendando? Por favor, lea su Biblia. ¿Porque soy loco? ¿Usted cree que yo saco algo? Tanto yo les digo, lea por favor su Biblia. Por favor, y yo todavía, ¿cuántas veces? Y ustedes son testigos. Les he dicho vez tras vez, lee tu Biblia. Lea su Biblia. Para que nadie te engañe. ¿Sí? Porque yo te puedo estar engañando. Pero si tú conoces la Biblia, tú te puedes parar y con la Biblia decirme, eres mentiroso, eres falso. Pero tienes que decirme con la Biblia. Porque aquí, vuelvo a repetir, yo les voy a hablar Biblia. Cuando yo entendí esto, yo dediqué todo este tiempo a estudiar Biblia, a estudiar palabra, a buscar a Dios. Es por eso que me tienen aquí predicando. ¿Por qué? Porque entendí esto. Y yo quiero que ustedes entiendan esto, que tienen que estudiar día y noche la Biblia. Tienen que preocuparse, agraden a Dios. Mire, Dios se agrada de ti si tú conoces su palabra. Porque Dios sabe que si tú conoces su palabra, tú lo puedes conocer a Él. Porque lo único que habla de Dios es la palabra de Dios. Es por eso que Dios le dijo, varón muy amado. Desde el primer día, dice, desde el primer día que dispusiste en tu corazón, que dice, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras.
¿Por qué Dios oía las palabras de Daniel? Porque tenía dos cualidades. Uno, la primera, estudiaba la Biblia, conocía la palabra. Y dos, se humillaba, oraba. Dos cosas que no pueden faltar en un cristiano: conocer bien la Biblia y orar, ser un hombre de oración, una mujer de oración. Si tú tienes esas dos cosas, no va a haber diablo que te engañe, no va a haber nada ni nadie que te mueva, nadie, nada, ningún problema, ni dificultad, nada. Dos cosas que deben tener: entender la Biblia y humillarse, orar. Ahora sigamos en la visión, sigamos, esto es profundo. Dice, verso 13. Verso 13 me quedé. Fueron oídas tu palabra y a causa de tu palabra yo he venido. Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuánto? 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y he aquí, quedé allí con los reyes de Persia. Ahora preste nuevamente atención acá. Mañana es feriado, nadie trabaja. Preste atención, por favor. Preste atención. Mire, escuche. Esto es profundo. Si hubiera sido Jesús, ¿usted cree que el príncipe de Persia lo hubiera detenido? Entonces, ¿cómo dijeron que era Jesús? ¿Se dan cuenta? Fue Gabriel. Silencio. El único que habla y trae mensaje a los humanos, hay uno solo. Se llama Gabriel. Y Gabriel no es un ángel, es un arcángel. Tiene un nivel superior a los ángeles. Y hay otro arcángel que habla la Biblia, Miguel. ¿Quién es Miguel? Según Apocalipsis, Miguel es el que comanda el ejército de Jehová. Él es el príncipe que gobierna todo el ejército, todas las legiones de ángeles en el tercer cielo. Él es el capitán, el comandante. Y sobre ellos está Jesús, Dios. ¿Sí? Entonces, escuche, Gabriel no es un ángel cualquiera. Gabriel bajó y Gabriel tenía poder y autoridad, era un arcángel. Cuando él bajó a la tierra, Dios le mandó, el primer día que Daniel dobló, dice la Biblia, desde el primer día, dice el ángel, desde el primer día, dice, tus oraciones han sido oídas. Daniel dobló sus rodillas y Daniel le dijo: Dios, quiero que me digas cuál es el futuro de la nación de los judíos. ¿Qué va a suceder? Estoy viejo, voy a morir. ¿Qué va a pasar, Señor? ¿Nos vas a libertar o seguiremos esclavos por nuestro pecado? Dios escuchó al instante en el cielo la oración de Daniel. Dios dijo: Gabriel, ve y dile a mi siervo esto y esto y esto va a suceder. Gabriel bajó a la tierra. Gabriel no es Dios. Gabriel bajó a la tierra, cayó en un lugar en la tierra y de ese lugar tenía que ir y atravesar Persia para llegar a Daniel. Daniel estaba gobernado por el gobierno persa. Ahora, cuando dice el príncipe de Persia, no se está hablando al rey ni al príncipe humano, porque ningún hombre puede enfrentarse, ni siquiera un ángel. Dice la Biblia que un solo ángel, en una noche, dice la Biblia, mató 185,000 asirios en una sola noche, y Dios le dijo: detente, porque iba a raer toda la nación asiria. Un solo ángel, en una sola noche, 185,000. ¿Lo ha leído? Está en la Biblia. Imagínese el arcángel Gabriel. No era un humano, no estaba hablando de un hombre. Estaba hablando de un principado. Está hablando del principado de Persia. Es, por ejemplo, aquí en Perú hay un principado. Un demonio de poder. Ese demonio de poder sí se llama principado. Habla la Biblia en Efesios. Ese demonio de poder es encargado y ha dividido. El Perú tiene 24 regiones, ¿verdad? 24. Ese principado está arriba. Y en cada región
ha puesto, ¿sí?, un hombre fuerte. Y ese hombre fuerte controla a demonios en cada ciudad. Y esos son los que atacan a la gente, se endemonian, asesinan, son sicarios. Sí, sobre esos demonios está el hombre fuerte, está el principado. Es una jerarquía. De aquí a, si Dios permite, el próximo año vamos a estar hablando cómo es el comando demoníaco, cómo trabajan los demonios. ¿Sí? Es un tema muy profundo. Pero para eso van a tener tarea un mes, todo este mes, de estudiar un libro que les voy a decir, para que puedan entender lo que se les va a hablar. Ahora, este principado dice que se puso en medio de Gabriel. Y Gabriel no pudo pasar. Mire, ¿cómo puede ser posible? No era un ángel, era un arcángel. Tenía poder, tenía autoridad. Y no pudo atravesar a este principado. No pudo. ¿Sabe quién era este principado? La Biblia dice, escuche bien, la Biblia dice que la tercera parte se rebeló con Satanás. La tercera parte. Y en esa tercera parte habían, ¿qué? Ángeles, habían arcángeles, habían de repente hasta que querubines, qué sé yo. En el cielo hay tantas cosas, ¿ah? Hay un rango. Y todos ellos se rebelaron con este querubín. Y cayeron. Es por eso que se encontró con este arcángel, este principado de Persia era también otro arcángel caído, un ángel caído. No era un demonio cualquiera. Era un arcángel caído, un principado. Es por eso que Gabriel tenía la misma fuerza y no podía pasar, no le podía vencer. Y la Biblia dice que ellos luchan con espada. ¿Lo ha leído? Ellos luchan. Es una lucha con espada. ¿Sí? Es una lucha en el espíritu. Usted no puede ver eso. Era una tremenda, se desató en aquel entonces una tremenda lucha, una tremenda batalla. No sé cuánto tiempo. Sí sé. ¿Cuánto tiempo duró esa batalla? 21 días y no se cansaban. ¿Cómo puede ser que 21 días? Y escuche bien, los ángeles son espíritus, no se cansan. Los demonios son espíritus, no se cansan. 21 días, día y noche estaban peleando. Día y noche estaban peleando. Y no podía ni Gabriel vencerlo, ni el principado vencerlo. No podía. 21 días, ¿usted se ha puesto a pensar en eso? Cuando yo leí esto, mi mente, hermano, yo vi esa escena. Porque yo tengo pasión por leer la Biblia. Yo la he visto así. Yo me imaginaba cómo fue esta escena, extraordinario. Mi mente empezó, hermano, a entrar ahí. Entonces, 21 días. Y Daniel ya se estaba agotando sus fuerzas, ya estaba caéndose. Eran 24 días de ayuno. Él era un anciano, ya no tenía más fuerza. Gabriel sabía que Daniel, si había pasado un día más, Daniel iba a entregar el ayuno. Y si Daniel entregaba el ayuno, nosotros no tuviéramos nada ahorita. Hubiéramos perdido nosotros. Porque Daniel revela lo que el Apocalipsis habla, lo que le falta al Apocalipsis. La semana 70 de Daniel, ¿ha escuchado tanto eso? La semana 70 es una enseñanza extraordinaria y profunda. Pero usted tiene que primero aprender muchas cosas para llegar ahí. Ahora, miren, escuche esto. Cuando Gabriel, que era un arcángel y conocía muchas cosas, vio que Daniel ya estaba a punto de caer y no podía vencerlo. Gabriel alza sus ojos al cielo y grita, Padre, grita, y luego habla, Miguel, y el Padre manda a Miguel. No podía vencerlo. Ahí dice, ¿o no dice? Dice, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. No pudo vencerlo al principado. ¿Y será que usted podrá vencerlo? Usted dice, el diablo me tiene de encuentro, el diablo me tiene hasta aquí, el diablo ni le conoce, hermano. Es un demonio simple que no pueden luchar con ese demonio. Imagínense a luchar con un hombre fuerte, luchar con un principado. El mundo espiritual es tan profundo, tan hermoso, es precioso el mundo espiritual. Ahora, cuando Gabriel grita Miguel desciende a la tierra, y Miguel no era Gabriel, pues.
Miguel era Miguel, el príncipe del ejército de Jehová. Miguel sacó su espada y empezó a luchar con este principado. No dice si lo venció, la Biblia no dice, no registra. Como el principado entró Miguel a luchar con él, Gabriel pasó, si no, no pasaba. Ahora usted se ha puesto a pensar por qué a veces que usted ora y no pasa nada, la respuesta no llega. Si usted ora y usted está consagrada a Dios y usted ora, Dios le responde. Pero hay veces no llega y yo sé perfectamente, yo lo sé, porque yo lo he vivido. No llega la respuesta a la sanidad, al milagro que tú estás pidiendo. ¿Por qué? Porque hay un principado que se está oponiendo. Hay alguien que está deteniendo la respuesta de Dios. ¿Sí? Pero como nosotros conocemos la Biblia ahora, sabemos cómo vencerlo. Yo inmediatamente digo, Padre, manda a Miguel. Padre, manda a tus ángeles. Yo sé orar ahora, conozco la Biblia. Daniel pasó esto y Daniel lo tuvo difícil, no conocía. Ahora Él nos hizo conocer a nosotros. Ahora, presta atención, cuando Gabriel pasó, tuvo otra oposición. ¿Sabía? Tuvo más oposiciones. Vamos a seguir leyendo, ¿sí? Vamos a seguir, esto es precioso. Dice, vino para ayudarme, verso 13, y quedé allí, ¿con quién? O sea, que cuando pasó Gabriel, se encontró con otros demonios, llamados los reyes de Persia. Pero Gabriel los pudo vencer, los venció, eran de más baja jerarquía. Gabriel luchó, es por eso, escuche bien, dice la Biblia, 21 días, ¿no? A los 21 días bajó, Gabriel pasó, pero Daniel dice, atrás que hemos leído, dice que estaba en el día 24. Día 24, o sea, 21, ¿qué pasó con esos 3 días? Cuando Gabriel pasa, hubo todavía un retraso de 3 días. 3 días, porque en el día 24 dice que él tiene la visión, ¿o no? ¿Qué pasó en esos 3 días? Exacto. 3 días y los venció. ¿Entiende? O sea, el mundo espiritual es algo que usted ni se imagina todavía de lo que hay. El mundo espiritual es precioso, ¿sí? Pero también es peligroso, peligrosísimo. Ahora, cuando Gabriel llega a Daniel y le pone la mano y pasa todo lo que hemos lecturado, lea conmigo el verso 14. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y Dios le dice a Daniel, lo que te voy a enseñar no es para tu tiempo, Daniel, lo siento mucho. Va a ser para los postreros días. Para nuestros días, hermanita. Y esto es para nosotros. Escuchen. Dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza. Ahora dice, había otro. He aquí uno con semejanza. Este es otro personaje, no es el mismo Gabriela. ¿O no? Verso dice, ¿entienden o no? He aquí uno con semejanza, quiere decir, está hablando de otro personaje. He aquí uno con semejanza a hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y le dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Ahora presta atención acá. Cada visión que Dios da, escuche, la visión no es un juego, no es cualquier cosa. Cuando Dios da una visión a alguien, ¿sí? Ese hombre, esa mujer, queda deshecho. Pierde sus fuerzas. Lo pasó a Pedro, le pasó a Pablo, le pasó a Juan, le pasó a Daniel. Está en la Biblia. Está en la Biblia. O sea que cuando tú tienes una visión, se van las fuerzas de ti. Tú quedas deshecho, quedas deshecho. ¿Por qué? ¿Por qué, Ivonne? A ver, ¿por qué crees que cuando tú recibes una visión de Dios, una revelación de Dios, tú no eres el mismo, tú caes? No me estoy diciendo que caes al mundo, estoy diciendo que tú caes, se desvanece tu cuerpo. No. Piense, ¿por qué?
Es una visión. Le explico, porque ya la hora nos gana. Escuche, preste atención, preste atención. Cuando tú recibes una visión de Dios, estos ojos no pueden ver el mundo espiritual, ¿ok? Cuando Dios te da una visión, quiere decir que se abre en ti el ojo espiritual. Un ojo que ve en el espíritu, el mundo espiritual dentro de ti, ¿sí? Se abre otra dimensión para ti. Y tu cuerpo, escuche bien, tu cuerpo, ¿sí? Se esfuerza tanto para tener esta visión, para alcanzar ver lo que ningún hombre en la tierra puede ver, el mundo espiritual. Es por eso que tu cuerpo consume toda la energía. Es por eso que las fuerzas se te van. Se van las fuerzas y caes. Sencillo. Pregúntelo a Dios si no es así. Sigamos. Dice, ¿dónde me quedé? Verso 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Mire, tanto era la fuerza que había perdido Daniel que ni siquiera podía hablar. No podía hablar. Aprenda, eso es visión de Dios. Si no ha pasado eso, no es de Dios. Así son las visiones de Dios. Ahora siga, mira, lea conmigo. Siga, mira, dice. Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Así, si a usted le pasa eso, eso es de Dios. Si a usted le pasa algo similar, no es de Dios. ¿Ya? Sigamos. Verso 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver. ¿Para qué? Para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora, estos últimos pasajes, estos últimos 3-4 versos, encierran una enseñanza más fuerte todavía. Aquí hay una enseñanza que va a tomar 1 hora, en estos 4. Aquí hay una enseñanza más profunda. Pero dice aquí, le resumo rápido nada más, escuche, lo va a encontrar en la página web el texto completo. Dice aquí que después de esta visión que Daniel recibe, que había 2 personajes, ¿sí? Había Gabriel y había otro, semejanza a un hombre. ¿Quién era ese? Era Gabriel, ¿no? Y había otro personaje, dice, había otro, dice Daniel en el verso, dice, he aquí otro, con semejanza al Hijo del Hombre, dice. ¿O no dice ahí? Verso 16, pero aquí uno, con semejanza de Hijo de Hombre, tocó mis labios. O sea, no solamente estaba Gabriel, sino había otro personaje ahí. ¿Quién cree que era? El mismo mero mero. El mero mero. ¿O no? Esto es profundo. Le dice, Daniel no sabía que era Cristo. No lo sabía. Había otro. Es más, el ángel no te puede dar fuerzas. ¿O sí? ¿Un ángel te podrá dar fuerzas? Si aquí el único que da fuerzas es Dios. Era Jesús. Él tocó a Daniel y él pudo hablar, recobró sus fuerzas. El ángel no podía hacerlo. Es más, si no hubiera sido Jesús, Daniel le dijo, Señor mío, ¿o no? Y si hubiera sido un ángel, el ángel le hubiera dicho, momentito Daniel, aquí el único Señor es Jesús. Pero el ángel, el hombre que estaba ahí, no le dijo nada. ¿Sí? Era el mero mero. Era nuestro Señor. Escuche bien. En el Antiguo Testamento Jesús se presenta muchas veces, ¿sabía? ¿Lo sabía o no sabía? ¿En dónde se presenta Jesús en el Antiguo? ¿Usted piensa que Jesús vino en el Nuevo Testamento? ¿Dónde fue que Jesús se presentó? ¿En Abraham? ¿En dónde más?
Cuando la Biblia dice, escuche bien, en Moisés se presentó a Abraham, se presentó a Moisés, se presentó a Daniel, se presentó a otro profeta, a varios profetas se presentó. Jesucristo se presentó en el Antiguo Testamento, pero ellos no lo conocían, porque ellos no conocían, toda la Biblia todavía no estaba escrita, y se presentó. La Biblia dice, rápido nada más, rápido, terminamos con esto. Abraham, bajaron 3 hombres, dice la Biblia, ¿verdad? 3 hombres, Abraham vio 3 hombres, 3 hombres, y 2 de ellos se fueron a Sodoma y Gomorra a destruirla, y se quedó Abraham hablando con uno. ¿Quién era él? El Señor. Y dice que Abraham lo vio que desapareció. Era el mero, era el mismo Jesucristo. Ahora, con Daniel, con Moisés, la Biblia dice que Dios es espíritu y no se le puede ver a Dios. Y dice la Biblia que Moisés vio las espaldas de Jehová, vio las espaldas de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Si Dios no tiene espaldas, Él es espíritu. La Biblia dice, Juan, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu en verdad tienen que adorar. Él vio las espaldas ¿de quién? De Cristo. Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Estaba en el Sinaí, muéstrame tu gloria, le dijo. Y Dios le dijo, ¿quieres ver mi gloria? Muy bien, te voy a poner aquí en la roca, tú vas a estar en la roca oculto y voy a pasar delante de ti y tú vas a ver mis espaldas. Dice que Moisés estaba ahí y él pasó. Dice que Moisés vio las espaldas de Dios. Dice la Biblia, Dios escribió, pero no era Dios, era Cristo. Porque Dios no tiene espaldas. Él vio las espaldas de Cristo. Pero usted tiene que estudiar la Biblia, pues. En muchas oportunidades se le presentó a varios profetas, el mismo, el mero. Aquí se le presentó Cristo. Le dio fuerza a Daniel para que él hablase. Y Cristo le dice al final, le dice, Daniel, ya tienen la palabra, ahora sí yo tengo que volver para terminar con el príncipe de Persia. Eso quiere decir que Gabriel tampoco lo venció. ¿Entiende? ¿Quién estaba? Miguel. Pero este dijo, yo voy a volver. Mira, lea conmigo de nuevo. Mira, lea conmigo. Dice, verso 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él. ¿Dice que lo vencería o no dice que lo vencería? Él asegura que lo vencería. Voy a terminar con él, dice. ¿Y quién es el único que puede hacer eso? El mero, nuestro Señor. Al terminar con él, dice, vendrá el príncipe de Grecia, uno más poderoso todavía. Es por eso que después del reinado persa, escuche, después del reinado persa, a los persas los vencen los griegos, eso es historia. Y los griegos eran tan sanguinarios y tan perversos, o sea, su aberración era tanto, ¿por qué? Porque les gobernaba el príncipe de Grecia. Y después de Grecia vienen los romanos y ahí aparece Jesús. Pero esa es otra historia. ¿Qué le pareció la palabra? Extraordinaria, ¿verdad? Esto es precioso. Nos ponemos en pie y glorificamos al Señor. Que toda la gloria, la honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fuerte las palmas al Señor.